Pastor Israel, ayúdenos con la oración, por favor. El interés es que las leyes económicas urgentes que crearán energética tengan los fondos para su aprobación. De hecho, hay comisiones que le interesan más al Amado presidente. Dios Padre Celestial, amado Padre Todopoderoso, tú eres grande, eres omnipotente. Amado Padre Celestial, siempre nos dirigimos ante ti en agradecimiento, en respeto, en humildad, porque bajo tu enseñanza, amado Dios, nos podemos conectar una vez más, el poder acercarnos, mirarnos con nuestros hermanos, con nuestros siervos, el poder tener el aprendizaje de nuestros dones espirituales. Amado Dios, todo lo que tú has colocado en nuestro ser natural, también en el ser espiritual, amado Dios, queremos reconocer muchas cosas que podemos dar para, para tu enseñanza, para los demás, que todos podemos guiarnos bajo un mismo propósito, amado Padre. Amado Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos has regalado durante todo este día. Hay muchas personas también, amado Dios, que necesitan de ti, muchos hermanos, muchos siervos. Oramos por ellos, amado Padre, que todo lo que podemos expresar para ti, tú tal vez ya lo conoces, amado Dios, lo que todos necesitamos en nuestro ser. Permítenos tener la fortaleza para vencer muchas dificultades que existen en la vida. En la actualidad, que todos podemos tener dificultades para caminar, amado Dios, en fe, tener más confianza, más seguridad. Amado Padre, tú conoces muchas cosas que pasan alrededor del mundo, muchos países que necesitan ayuda. Queremos que nuestras oraciones, que tú puedas escucharnos, que tú puedas ayudar a aquellos que más necesitan. Bendícenos en esta reunión, en esta hora de bendición que tú nos regalas, que todo lo que tú has preparado es bajo tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Yo estoy extrañando esta noche a la hermana Ibelis de Venezuela y al pastor, no recuerdo el apellido ahora, Manaura, ¿no? Manaura es pastor uy, Manaure. Con Manaure, F. Manaure, Manaure. Manaure, Porque yo Manaure, José sé. Manaure. Ujú. Bueno, pero bueno, roguemos para que se pueda ir conectando en esto. Debe tener alguna dificultad con el internet allá también. Bueno, yo esta noche me voy a dedicar mayormente a estar calladito porque tenemos con nosotros a la hermana Nayibe, que va a ser la que va a impartir la tercera sesión. Y la tercera sesión, el título es Creciendo en nuestros dones. Ese es el título, Creciendo en nuestros dones. Ya los hemos descubierto y ahora vamos a ver cómo podemos ir creciendo en ellos, cómo se pueden ir desarrollando totalmente nosotros. Por favor, yo he comprobado que es mejor que cada uno esté con su libro y vaya leyendo, mientras la hermana va haciéndolo. Hermana Nayib, usted tiene su manual ahí, o si lo tiene en la computadora, pero no comparta la pantalla. Usted Sí, vaya leyendo, vaya explicando, no, sí, para lo que tengo cada acá. uno pueda ir leyendo lo suyo también y Oh, reflexionando dos veces, ok, reflexionando dos veces. Adelante, cuando usted ok, quiera. ok. Muy buenas noches. Bueno, ya el hermano Agustín me presentó. Soy la hermana Nayibe de Venezuela. Vivo aquí en Chile y bueno, tuve la oportunidad de hacer este maravilloso seminario con el hermano Agustín y con algunos hermanos que también están compartiendo hoy. Para mí es gratísimo de verdad estar con ustedes y antes de comenzar quiero que me regalen un minuto de su tiempo para comentarles hoy la experiencia. Hoy teníamos una reunión de coordinadores acá en Chile y ya en la semana venía hablando con mi hermano Agustín para estar aquí. Hermano Agustín, así de repente entro un poquito tarde, que no es la idea, porque si me tocaba dar a mí la sesión, pues lo ideal era comenzar con ustedes. Y bueno, de verdad, como nosotros hablamos, el Padre Celestial todo lo acomoda a nuestro favor. Hoy suspendieron la reunión y bueno, de verdad estoy aquí con ustedes. Y de verdad muy gratificante porque
esta alegría que siento yo acá ahorita, sé que la sienten ustedes también porque es un seminario muy, muy bonito que nos va a ayudar a subir como ese estatus de fe. Nos va a ayudar como lo dice nuestro hermano Agustín, ya conocimos nuestros dones, ya muchos han escudriñado cuál es el don prominente que tiene, y en esta sesión, pues, ya él lo había dicho, dice, creciendo en nuestros dones espirituales. Y comenzamos así, dice, el crecimiento espiritual. un momento, hermana. Ajá, dígame. Yo quiero dar la bienvenida a la hermana Noemí Galvo, que está también con nosotros. Ah, ok. Hermana Noemí, Buenas noches, hermano Agustín. Buenas noches, hermanitos, siervos, con todo. Buenas buenas noches. noches. Adelante, ahora Buenas contigo. noches. Buenas noches, hermanita. Adelante, Ahora adelante, sí. hermano Bueno, Nayib. continuamos. Dice, creciendo en nuestros dones espirituales. Dice, el crecimiento espiritual es el segundo paso de nuestro plan. Pasos adelante. Podemos empezar a crecer en nuestros dones espirituales cuando los ponemos en práctica de manera saludable. El fundamento para ponerlos en práctica de manera saludable implica que entendamos de manera más compleja a nuestro entorno y nuestras capacidades espirituales. Por lo tanto, de vez en cuando nos beneficia examinar nuestro entorno y circunstancias actuales. De manera más específica, al entender mejor la condición actual de nuestra salud y felicidad, esperamos determinar ajustes apropiados y positivos nos ayuda a asegurar la salud y la felicidad continua y a preparar el camino para el crecimiento futuro en el camino. También podemos experimentar una mayor satisfacción en el desarrollo de nuestra fe, como Jesús lo ilustró en la parábola de los talentos. Dios es el maestro que bendice. Cuando hacemos nuestra parte para ser verdaderos administradores de nuestros dones espirituales y ponerlos en práctica de forma saludable, Él nos bendecirá y nos ayudará en el crecimiento futuro. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Hay muchos pasos y muchos puntos importantes. ¿Qué nos puede decir nuestra hermanita Blanca de lo que acabamos de leer ahorita? Si tiene algún comentario. Sí, bueno, lo que yo entiendo es que aquí dice que nosotros tenemos que tener, pues, estar saludables, ¿no? En la fe, en lo que vamos a hacer con amor, todos los dones prominentes que tengamos, hacerlo con todo amor. Y eso sería lo saludable. No obligados, no, sí, eso, obligados, sino con todo el amor del mundo, hacerlo con toda la buena voluntad. Bueno, pues eso sería, ¿no? Eso portaría. Sí, sí, no, y para aportar algo es muy importante porque como dice nuestra hermana, de manera saludable, pero de manera saludable cuando nosotros ponemos en práctica nuestros dones, cuando ellos crecen, si lo hacemos de una manera saludable, ¿verdad? Porque ya que ustedes han descubierto su don, hay el don de la enseñanza, el don de la administración, el don del ánimo, hay muchos dones, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy cuidadosos para, para que estos dones vayan creciendo según el propósito que el Espíritu Santo quiere. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Aunque más adelante vamos a hablar sobre eso. Este, y también tenemos que examinarnos para que todo lo que nosotros vamos desarrollando sea en pro al desarrollo de nuestra comunidad. Esos dones que nosotros tenemos allí tenemos que ponerlos en práctica para ayudar a quién también, a nuestro prójimo. Y a su vez a las personas que tampoco pertenecen a la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser una carta legible. ¿Quién más me puede aportar un poquito más de este tema? Pregunte directamente, pregunte directamente. Vamos a ver, aquí dice hermana Giselle Cobeña. No, sí.
Sí, Buenas noches. buenas noches, buenas noches. Sí, como bien lo dijo la hermana Blanca, tiene mucha razón porque en forma saludable siempre tenemos que hacerlo guiado en el Espíritu Santo, querer hacerlo con amor y fe, sabiendo que eso nos va a aportar en algo positivo, pero mientras nosotros lo hagamos como de mala manera, que no queremos, lo hacemos por obligación, por quererlo o porque nos dicen tienes que hacerlo y ya, eso ya no sería algo saludable y no sería como que guiado por el Espíritu. Eso es lo que yo opino. Sí, 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 y ahí es donde entra la parte donde nosotros tenemos que hacer modificaciones en nosotros mismos, ¿verdad? Como lo dices tú, no es porque lo queremos hacer, porque de repente yo sé que tengo el don de la intercesión, pero para mí es algo como pesado, o que cuando algún hermano me pide alguna oración, yo lo vea como un fastidio. Entonces, ese don no se va a desarrollar ni en mí, ni voy a ser fructífera para los demás. Entonces, tenemos que hacer, como lo dice aquí, modificaciones en nosotros mismos, tratar de que los dones que nosotros tenemos prominentes, hacerlos aflorar para ayuda de todo, de nuestra comunidad, de nosotros mismos también. Y así vamos a lograr tener crecimiento futuro. ¿Alguien Ah, más? Nuestro pastor, no me acuerdo cómo se llama el pastor. ¿cuál? Chenagucia, No, el pastor el que siempre no ha estado con nosotros. Quispe, el pastor Quispe. Ah, el pastor Quispe, sí. ¿Cómo está, pastor? Que nos puede aportar. Buenas noches, hermanita. Sí, es interesante que estamos hablando ahora mucho de lo que es la introspección. Y aquí dice algo muy interesante. Necesitamos, dice, podemos determinar si es necesario que hagamos modificaciones en En nosotros mismos. nosotros. Entonces es importante porque cuando yo comienzo a hacer esas modificaciones, esa autoevaluación, comienzo a darme cuenta de que qué es lo que me falta realmente y comienzo a darme cuenta algo muy importante, que el que está al lado tiene razón, muchas veces yo soy el que estoy equivocado. Entonces, esto es muy interesante porque cuando hacemos una autoevaluación, no buscamos culpables, sino buscamos los defectos que nosotros tenemos. Eso, querido hermano. Sí, muy bien. Sí. ¿Algún otro, hermano Agustín? ¿O No, continuamos? mejor continuamos porque la lectura que tenemos ahora, el ejemplo que tenemos ahora, nos va a explicar mucho sobre esto que estamos hablando, de la Sí, sí. fructificación, de la plenitud, etcétera, etcétera. Entonces, leamos esa parábola, no es una parábola, porque eso es de un libro civil, pero es una verdad como un templo. Si nosotros, hay muchas formas de sentirse, de no sentirse pleno. Es decir, a mí me puede gustar Sí, una cosa, me puede gustar, por ejemplo, la escuela dominical, me puede gustar, y yo quiero trabajar en la escuela dominical, pero ese no es el propósito que Dios tiene para mí, me dio otros dones. Y entonces si me pongo a trabajar en la escuela, es un ejemplo, repito, es un ejemplo. Si me pongo a trabajar en algo que no es el propósito que el Padre tiene para mí, pues nunca me voy a sentir pleno, no, nunca voy a poder estar a gusto. Entonces ahí es donde dice que tenemos que hacer introspección y cambiar lo que tengamos que cambiar. Pero eso, con la lectura que vamos a hacer ahora, que yo le voy a pedir a la hermanita Gisela, hermana Nayibe, tiene 14 años ok. y está empezando a servir y empezando a trabajar. Y entonces la Qué bueno tenemos que nos aquí ayude. como ayudante, la tenemos siempre para que nos haga las lecturas Qué bueno, bíblicas, sí, etcétera, etcétera. claro. Así que cuando llegue, siga leyendo, porque yo no tengo el libro delante ahora mismo, no estoy viendo. Ajá, Cuando llegue ahí, pídale a la hermana Giselita que le haga la que lectura. me ayude. Sí, cómo no. Ajá, bueno, continuamos este pedazo que falta acá. Dice, dones espirituales, nuestras capacidades y actitudes. Nuestros dones espirituales ayudan a definir nuestro rol en el cuerpo de Cristo, ya que definen nuestra área de competencias. Sin embargo, a veces podemos encontrarnos fuera de nuestra área de dones recibidos. Imagina ser un participante en la siguiente historia. Ahora sí, hermanita, ¿puedes leer la historia, por favor? Claro, Gracias, dice, Meli. escuela para animales. Érase una vez un grupo de animales que decidieron organizar una escuela
Ellos adoptaron un programa con clases para escolar, correr, nadar y volar. Todos los animales tomaban cada una de las clases. El pato era excelente en natación, incluso mejor que su instructor, pero sus calificaciones en la clase de vuelo y de las de correr apenas alcanzaba para pasar. Siendo un corredor lento, se quedó después de la escuela, incluso dejó la clase de natación para poder practicar para la clase de correr. Trabajó con tanto ahínco que sus patas Ahínco, palmeadas, hermano. perdón, ahínco, eh, que sus patas palmeadas quedaron muy desgastadas, lo que dejó como resultado una calificación promedio en la clase de natación, pero una calificación promedio era aceptable, por lo que nadie se preocupó, excepto el pato. El conejo comenzó como primero la clase de las de correr, pero se lesionó un músculo de la pierna durante los extenuantes ejercicios en la clase de natación. La ardilla era excelente al escalar, pero se sintió frustrada en la clase de vuelo, cuando su maestro la hacía comenzar desde el suelo hacia arriba, en vez de arriba del árbol hacia abajo. Le dio un calambre por el exceso de ejercicio y recibió malas calificaciones en la clase de escalada y de correr. El águila tuvo problemas. En la escalada venció a los otros encima del árbol, pero insistió en llegar a la cima como él mismo quiso. El perro abandonó la escuela porque la administración no estaba dispuesta a añadir el programa de clases de excavar y enterrar. La mayoría de animales pasaron, pero no sobresalieron. Muchos de ellos estaban angustiados porque no podían enfocarse en su área de talento. Uno de los animales incluso dejó la escuela porque nadie le ofreció una oportunidad para sus dones. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Pero Sí. ya que estabas leyendo tú, dinos qué has entendido. Bueno, como aquí podemos ver, habían animales de todo tipo, en lo cuales ellos se sobresalían justamente en algo, pero había cosas en las que ellos no podían y tenían que esforzarse más de lo debido. Y así como estábamos comentando en antes sobre la manera saludable, o sea, una práctica saludable, aquí sería que ellos eh, prácticamente hacían algo de sobreesfuerzo en algo en que ellos no se sentían a gusto. Y así mismo somos nosotros, porque hay veces en que, como bien lo dijo la hermana, tenemos dones que sentimos que son algo demasiado para nosotros y no podemos hacerlo. Y tenemos que seguir esforzándonos y esforzándonos, pero no podemos tanto decir que intentamos, pero alcanzamos al máximo, sino que nos quedamos a un nivel promedio, incluso nos sentimos mal porque no sabemos cómo mejorarlo de una mejor manera, o sea, no sabemos cómo mejorar eso. Entonces, sí, a veces hay ciertas ocasiones en que sí se siente frustrado. Y también esto va como que en relación a lo que usted mismo dijo sobre cuando el Padre Celestial tiene preparado un camino, pero nosotros optamos por otro, pero al final no es lo que Dios nos dice para nosotros y no estamos guiados por el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que yo creo, la verdad. Es que esas últimas frases que acabas de pronunciar son el kick de la cuestión. El Padre tiene un propósito para nosotros incluso antes de nacer, incluso antes de la creación del mundo. Ya tenía ese propósito para nosotros. Si descubrimos nuestros dones, pero decidimos que no, que vamos a trabajar en otra cosa porque nos apetece, simplemente, o porque es un capricho, o porque creemos que nosotros valemos para eso, porque el ego de las personas es grande, es terrible, ¿no? A veces hasta pensamos que valemos para todo, y no es así, todos tenemos nuestras limitaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar con los dones que Dios nos ha dado. Y si a mí hubiera gustado tener el don de, yo qué sé, X, el que sea, el de la enseñanza, por ejemplo, ya que hemos hablado antes de la enseñanza. Igual a mí me gustaba la enseñanza, pero si Dios no me ha dado ese don, ¿cómo voy? ¿Cómo puedo desarrollarme yo ahí y crecer espiritualmente? Si ese no es el propósito que Dios tiene para mí.
Ahí está el ejemplo de todos los animales. ¿Cómo le van a pedir al pato que haga escalada? No, el pato puede ser muy bueno nadando, como dice ahí, o incluso volando, incluso en clases de vuelo. Pero para escalar, pues no. ¿Y cómo le van a pedir a la ardilla que nade si ella es experta en el don que tiene es para poder escalar, precisamente subir a los árboles? Entonces están fuera de su sitio, por eso sufrían tanto los animales, por eso no avanzaban, incluso dejaban las clases del pato, las clases de natación. ¿Por qué? Para practicar la carrera, pero ¿cómo va a correr con esas patas si Dios no le hizo las patas para poder correr y a grandes velocidades? Para eso le dio el don de poder nadar y de poder volar. No sé si me he explicado bien, Gisela. Sí, Hermanita. justamente. Bueno, bien, continuemos adelante. ¿Alguien más quiere aportar sobre esto? Hermano Agustín, quiero aportar algo. Sí, sí, adelante. Sí, en mi comunidad pasaba algo así, ¿verdad? Tenemos los coristas, ¿no? Y está el armonista, estaba delicado de salud y pues y obviamente no teníamos el armonista, ¿no? Entonces, como lo explicaba usted anteriormente y como nos explicaba claramente esta historia, por ejemplo, en mi caso, yo soy corista, pero no tengo la habilidad para tocar el armonio. Entonces, claro, mi hija, ella sí tiene la habilidad, obviamente no tiene el conocimiento pleno, pero sí tiene ese don, ¿no? Sí lo ha desarrollado, entonces ya se colocó a hacer como el curso, otras hermanitas de otras comunidades le están enseñando y ya ahorita, hoy en día, ya está tocando el armonio, obviamente con algunos himnos que se repiten mayormente porque son los que más saben, pero es como nos dice la historia, tenemos que poner a trabajar nuestro don y todos los dones los trabajamos para nuestro Padre Celestial y para nuestra comunidad, como lo estamos haciendo. Y de esa manera, pues, todo es un estado fructífero. En la comunidad ser un estado fructífero porque cada quien pone su don a trabajar. Entonces, es muy bonita la historia. Si alguien quiere aportar algo más, Hermana Patricia, Sí, hermano Agustín. Hola, hermanita. ¿Cómo está, hermanita Nayibe? buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos y siervos. Sí, la verdad que la hermanita Gisela lo dijo muy, muy completo. En realidad no habría ni que ponerle una palabra más, porque es así. Los dones que cada uno tiene es donde nos sentimos cómodos, donde sentimos la plenitud para poder desarrollarlo, para poder trabajar con alegría, y esa alegría se contagia. Nuestros hermanos, nuestra comunidad, eh, ahí podemos ver, desplegarlos con total alegría. Nos sentimos plenos, nos sentimos en el lugar donde, entre comillas, tenemos que estar, porque es donde nos colocó nuestro Padre. Eh, y Él sabe por qué cada uno está en el lugar donde está. Y bueno, y se siente la alegría, se sienten todos, lo siente el que despliega sus dones, lo sienten los otros hermanos que disfrutan de esos dones, y bueno, y todo eso se contagia y así crece la comunidad y así vamos formando el cuerpo de Cristo y vamos preparándonos para ese gran día y todo lo que nos espera. voy a aportar algo más yo. Estábamos hablando no sé por qué me ha salido a mí lo del don de la enseñanza. En principio fue por la hermanita Gisela, luego ya ha salido espontáneo. Pero verá, pueden suceder cosas y nosotros a veces no prestamos atención a eso, no hacemos caso. En un momento determinado de nuestra vida, cuando descubrimos los dones, podemos tener un don determinado. Estamos hablando de la enseñanza, sigamos con la enseñanza. Pero resulta que pasa una etapa de nuestra vida, cada vez que avanzamos una etapa en nuestra vida, tenemos que volver a reevaluarnos, porque en ese momento puede ser
que el Padre esté pidiendo que utilicemos otros dones, porque todos tenemos todos los dones. Los recibimos cuando el apóstol nos impuso las manos en el sellamiento. Pero de esos dones el Padre va a ir, como dicen en mi tierra, tirando de ellos conforme Él considere, porque son suyos, Él es el dueño. Nosotros solo somos administradores. Y de esto hay casos bien recientes. Por ejemplo, Pastor Quispe, buenas noches otra vez. Usted Y ha dígame, experimentado hermano. ahora un cambio de dones. Sí, sí, definitivamente sí. Solo lo que pretendo es que todo el mundo entienda eso, que los dones, a medida que van avanzando las etapas de nuestra vida, pueden ir cambiando. Y el pastor, lo sé porque pues hablamos casi todos los días, a él le han cambiado los dones. Y dice, ¿cómo me pueden cambiar los dones a mí? Pues sí, le han cambiado. Y a lo mejor han cambiado hasta dones. Aquí no hay dones más importantes ni menos importantes. Todos los dones son importantes. Pero sí hay dones que exigen más responsabilidad y otros que exigen menos porque son más sencillos, porque Dios dijo que, que los dones se le da a cada uno conforme a la capacidad que tenemos cada uno. ¿De acuerdo? Y entonces podemos pensar, no, es que ahora resulta como si yo tenía estos dones, como ahora tengo estos otros. No, porque el Padre ahora quiere que trabajes con esos. No hay más, no hay más vueltas que darle. Entonces, entiéndanlo, entiéndanlo. Es así, los dones pueden cambiar en algún momento. Y en un momento de nuestra vida somos muy buenos en un don. Por ejemplo, yo en principio ni se me hubiera ocurrido pensar que iba a trabajar con la enseñanza. Ni se me hubiera ocurrido pensar. Y sin embargo, ahora está ahí, van pasando. Yo en cada curso hago mi evaluación y siempre está ahí, y siempre está ahí, y siempre está ahí. Esto no quiere decir que pasado mañana cambia la etapa de mi vida, me reevalúo otra vez y desapareció ese don. Y aparece otro, porque el Padre quiere en ese momento que trabaje con otro. Para todo eso yo quiero que el pastor que ha vivido ese cambio, que les explique también cómo se sienten esas cosas. O sea, sí, es interesante esto porque aquí tengo mi tabla del último trabajo que hicimos. Entonces, el primer don tengo el I, que es dar. Es algo que ahora lo he podido experimentar mejor, o sea, no solamente dar espiritualmente, sino también materialmente. Y es una gran bendición para mí el poder dar. El segundo don es la fe. Y el tercer don más importante es eh, el conocimiento. Entonces, todos estos dones yo veo que se van desarrollando, pero como dice el hermano Agustín, no quiere decir que se han perdido los otros dones. Los otros dones siguen ahí porque tienen un buen puntaje. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, estos dones que salieron, me salieron con 26, 25 y anteriormente el mayor puntaje que había uno llegado era como 18, 20 y esa era excelencia para nosotros, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta que estos dones tienen un puntaje muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, en este del conocimiento, ¿qué significa? Es lo que nosotros venimos proponiéndoles a los hermanos. Únanse a los dones, únanse a la instrucción religiosa, lean el catecismo, lean la Biblia, porque ahí van a tener este don del conocimiento, porque ahí van a tener nuevas, como decía el pastor, ustedes leen las Santas Escrituras y van a conocer las promesas, ya no de Dios, sino de Cristo, que Cristo ha hecho para su pueblo, y van a tener la seguridad de que Cristo, al igual que el Padre, cumplirá todas sus promesas. Es importante porque como digo, sí, yo estaba mirando y miro los otros dones. Bueno, los otros dones se mantienen en el mismo puntaje, pero se ve que sí ha habido un crecimiento espiritual. Y eso es lo importante. No podemos quedarnos estancados. El agua que no circula se pudre y Cristo es agua de vida. ¿Y cómo logramos esa vida? Con estas cosas, con estas cosas. Y a veces ese es el gran dolor que a veces uno tiene, porque los hermanos son indiferentes a esto. O sea, no le dan el valor real
que tienen. Y yo les preguntaba muchas veces a los hermanos, ¿qué vas a pasar? ¿Qué excusa le vas a poner al Señor Jesucristo cuando venga? Y le golpes la puerta y le digas, ábreme. Y va, ¿qué excusa le vas a decir? No vas a tener excusa porque el Señor va a decir, bueno, te puse el ministerio, ¿no crees en el ministerio? Te puse el catecismo, ahí tenías para leerlo. Te puse los dones, nunca asististe. Entonces, hermanos, pongámosle mucho corazón a esto. Y lo que es más importante, o sea, como dijo el hermano Agustín, esto te cambia la vida, te cambia la vida. No solamente te haces más espiritual, sino te hace un mejor ser humano. En la vida material también me cambiaron muchas cosas a mí. En la vida material. Créalo que bien es el dicho que dice que si lo que está bien arriba va a estar bien aquí abajo también. Eso, querido Agustín. Muchas gracias. Continúa, hermana Nayibe. Sí, quería aportar algo sobre lo que está hablando nuestro pastor Quispe. A mí también me pasó igual. Hace un año, cuando yo participé, mis dones prominentes pues eran otros. Y ya luego de hacerme otra autoevaluación, tengo algunos de esos dones, pero también me salió de la enseñanza. Y si el hermano Agustín se acuerda, hace un año No, atrás, ese no don quiero no ni era para mí. acordarme. No quiero ni acordarme, hermano. No quiero ni acordar. Sí, 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 de verdad. Entonces, bueno, Si quiere Dios, de contar la verdad, anécdota, cuéntela, pero yo no quiero ni acordarme. bueno, bueno, sí, mi anécdota fue muy, como muy, muy icónica, vamos a decirlo así, porque a mí todos los dones, pues obviamente los puntajes, claro, me dieron muy altos y los dones estaban todos, como que sí, todos, ¿no? Pero nuestro hermano, yo sí sentí un poquito como de tristeza, ¿no? Porque yo dije, wow, no, estoy equivocada. Y entonces hablé con el hermano Agustín me dice, ore tranquilamente en casa, dedíquese a hablar con el Espíritu Santo que él la va a guiar. Y wow, yo lo hice esa siguiente semana porque de verdad el hermano Agustín me dice, nunca ninguna persona que yo le he dado el seminario le había dado ni había reflejado esos resultados, ¿no? Y bueno, sí, me sentí como triste porque pensé que no era que no tenía ninguno, sino que no había entendido, no sé qué me pasó en ese momento. Bueno, luego cuando esa semana yo hice mi evaluación, sí, obviamente, los dones, pues, son los que de verdad en ese tiempo tenía. Y el hermano Agustín me dijo, ahora sí, me dijo. Entonces, claro, en ese momento que ya nosotros habíamos hablado, ya estaba más tranquila. Y hoy les digo, de verdad, ahorita me autoevalué, ya tengo ya tiempo con la autoevaluación y me salió el don de la enseñanza. Y bueno, he comentado con nuestro hermano Agustín que aparte de estar aquí con ustedes, estoy también en la parte del distrito con los siervos y con las maestras de enseñanza también. Entonces, como dijo nuestro amado pastor, nuestro Dios nos da nuestros dones y tenemos que ponerlos a trabajar y tenemos que hacerlo con entusiasmo, ¿verdad? Y somos como los animalitos, ¿verdad? El ardilla tenía un don muy especial de trepar el árbol, ¿verdad? Cada uno tenía un don especial, pero lamentablemente estaban haciendo un esfuerzo equivocado. Eso no quiere decir que nosotros de repente tengamos otro don y de repente no nos sintamos bien, pero sí podemos ayudar a la persona que tiene ese don, podemos ayudarlos dando nuestro propio testimonio, porque como lo decía nuestra hermana Patricia, contagiamos esa alegría, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos los dones prominentes y lo hacemos con alegría, esa alegría se contagia y la persona que tiene otro don también puede hacer lo mismo, porque nosotros tenemos que hacer que en nuestra comunidad nuestros hermanos se sirvan de nuestros dones. No podemos dejarlos encerrados allí. Y a medida que eso va pasando, van aflorando otros dones que en su momento debido, según la necesidad, el Espíritu Santo nos los va a mostrar. Bueno, continuamos. Dice, medida del crecimiento espiritual. Hasta que Jesús regrese, debemos evaluarnos continuamente en nuestro camino de fe, independientemente de lo que hagamos en el cuerpo de Cristo. Queremos estar espiritualmente sanos y desarrollar nuestra madurez.
Las siguientes dos mediciones nos ayudarán a determinar si estamos sanos y en condiciones para crecer. Número 1, plenitud espiritual. La plenitud espiritual es la satisfacción y la felicidad que resultan de desarrollar plenamente nuestros dones y carácter, el logro de algo deseado y o prometido. Un estado fructífero es producir fruto o crecer en abundancia, producir los resultados deseados. Revisar los siguientes puntos periódicamente te pueden ayudar a determinar si actualmente sirves y usas tus dones de manera óptima en esta etapa de tu vida. Hermanita, un momento, Ajá. porque me parece que debemos pararnos y clarificar bien lo que son estos dos estados de plenitud espiritual y un estado fructífero. Fructífero. La plenitud espiritual, por lo que hemos hablado hasta ahora, la plenitud espiritual es la satisfacción y la felicidad que resultan de desarrollar plenamente nuestros dones. Es decir, si yo estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene para mí, trabajando en ese don que Dios me ha dado y lo desarrollo perfectamente, yo voy a sentir la plenitud espiritual. Esa es la satisfacción y el gozo del Señor. Vamos a utilizar esa expresión, bueno, Sí. pues sacándola de la parábola de los talentos. Pero si yo me pongo a trabajar en un sitio que no es el propósito que Dios tiene para mí y que no me ha pedido en ese momento que trabaje con ese don, pues no voy a sentir nunca, ni me voy a sentir a gusto, ni puedo sentirme plenamente completo, no puedo tener plenitud espiritual. Eso quiero que quede así de claro, es así de sencillo. Si trabajo con el don que Dios me ha dado, me puedo sentir pleno espiritualmente. Un estado fructífero. Un estado fructífero es producir fruto o crecer en abundancia, producir los resultados deseados. ¿De acuerdo? Ahora, continuemos con esos puntos. Hermana Nayibe. ¿Alguien quiere aportar algo? No. Cuando hablamos aquí de esos dos puntos, son condiciones para el crecimiento. Si actualmente te sientes espiritualmente pleno, probablemente estás en un lugar sano. Si no te sientes en plenitud espiritual, pues probablemente estás ganando la experiencia necesaria para un llamado futuro, pero no estás en el sitio que Dios te ha mandado trabajar porque tú no estás pleno. Eso es muy sencillo, pero tenemos más, siga usted. Sí, continuamos. Revisar los siguientes puntos periódicamente te ayuda a determinar si actualmente sirves y usas tus dones de manera óptima en esta etapa de tu vida. Dice, evaluando la plenitud espiritual y el estado fructífero, condiciones para el crecimiento. Si actualmente te sientes espiritualmente pleno, probablemente estás en un lugar sano. Si no te sientes en plenitud espiritual, o probablemente estás ganando la experiencia necesaria para un llamado futuro. O probablemente participas en las actividades de acuerdo a tus propias ideas u opiniones en lugar de la voluntad de Dios. Si actualmente te encuentras en un estado fructífero, probablemente estás en un lugar sano. Si no te encuentras en un estado fructífero, o es probable o es probable que exista un mejor lugar para que sirvas que en el que te encuentras actualmente. Si no te sientes en plenitud espiritual ni te encuentras en un estado fructífero, o aún no has encontrado tu llamado a servir y probablemente no estás en un lugar sano. Esto no es espiritualmente saludable y cualquier esfuerzo futuro podría estar en riesgo. Considera tomar los siguientes pasos. Número 1, aumenta tus oraciones. 2, busca a Dios y confía más en Él.
3, sigue su camino y sus tiempos mientras mantienes motivos puros. Si te Hasta sientes ahí, hermana. espiritual, Hasta ahí. Vamos a ok, detenernos un momento. ok. Hermana Noemí Galvo, buenas noches otra vez. Hermana Noemí. A ver, ¿está con nosotros o se marchó? ¿O sí está? Sí, Sí, hermano sí está Agustín, con nosotros. buenas noches, disculpe. Estaba despachando algunos alcacelses. Yo necesitaba hoy y no encontré en la farmacia. Así que fíjese, no me acordé que usted estaría aquí de noche. Le podía haber pedido a usted directamente. Pero yo quería preguntarle algo a usted. Quería preguntarle algo a usted porque ¿cuánto tiempo hace que no se reevalúa en los dones? La verdad no me he vuelto a evaluar, hermano Agustín. Justo se estaba viendo mi libro, como lo tenía en otro lado, bueno, esta semana me voy a volver a evaluar, la verdad. Hágalo por favor. Pero ore antes, ore. Ayer hablé con el apóstol Flores. Ayer tuve una bastante larga conversación con él. Y como dio la casualidad que estaba aquí la hermana Mariana también cuando llamó el apóstol, pues conversamos los tres, hicimos una conversación los tres. Y yo le pedí, por favor, le pedí a él, por favor, que la llame a usted en cuanto pueda para orar con usted. ¿De acuerdo? Muchas gracias, hermano. El pedido está hecho, pero tenga paciencia. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y la justicia divina tarda, pero siempre llega. Siempre llega. Yo llevaba 3 días esperando por esa llamada. Y fíjese, cuando estábamos cocinando, estábamos haciendo una paella aquí en casa con Mariana, su esposo, la familia. Bueno, llama el apóstol, así que pusimos la cámara y lo invité también a que cocinara con nosotros. Así que tenga paciencia que la llamará, pero vuelva a evaluarse, vuelva a evaluarse porque Sí, hasta donde alcanza el conocimiento que Dios me ha dado, usted tiene otros dones. El único que no va a perder va a ser el de la intercesión, ya se lo digo yo. Pero otros, no, perder no se pierde ninguno, como bien dijo el pastor Quispe, sino que van cambiando de lugar, el orden preferente va cambiando. Y yo creo que usted tiene otros dones en este momento, pero espéreme que le voy a leer lo que acaba de leer la hermana Nayibe, porque me parece muy importante para usted, y tiene que tomarlo como costumbre antes de cualquier cosa que vaya a hacer, tiene que hacer estas cosas que dice aquí. Aumenta tus oraciones, busca a Dios y confía más en Él. Sigue su camino y sus tiempos, mientras mantienes motivos puros. Y usted tiene motivos puros. Acuérdese de esas 3 cosas y practíquelas. muchas gracias. Practíquelas porque ya verá que le van a ayudar, como a todos nos han ayudado, a todos nos han ayudado. La oración nunca es suficiente, nunca es mucha, siempre es poca, siempre es poca. Entonces, acostúmbrese. Se puede orar en cualquier momento, en cualquier momento. Yo viví aquí en Quito, en el Valle, e iba al norte con mi esposa en la moto por una autopista, por la Simón Bolívar. Y yo iba todo el camino orando, manejando la moto y orando todo el camino. Entonces se puede orar en cualquier sitio. Y nunca tuve ningún problema de tránsito, ni accidentes, ni nada en absoluto. Yo veía todo absolutamente, pero iba orando, iba pidiéndole al Padre. Acostúmbrese a hacer eso en su vida. Es un consejo de hermano, de verdad, pero de hermano de corazón. Más que hermano, ya que me siento medio padre de algunos de ustedes. Pero lo digo de corazón y sé que esa es la solución. ¿Y sabe quién me dio a mí ese consejo? El papá de la hermana Mariana, mi cuñado. Él, o por él, o gracias a él, conocí la obra y estoy aquí. Él fue mi mentor. Él es muy mayor, ya va a cumplir 89 ahora, en menos de un mes.
pero mantiene su mente todavía lúcida. Y me dio ese consejo cuando empecé, porque yo le decía, pero si yo no puedo ni hablar en público. Y me decía, tú no tienes que pensar en eso, solo tienes que cerrar tus ojitos antes y pedirle al Padre que te dé sabiduría y que te guíe el Espíritu Santo. Y olvídate de lo demás viene por añadidura. Y ese consejo hoy, después de todos estos años, está vigente, sigue funcionando y vale para todo el mundo, porque yo a todo el mundo se lo digo y todo el mundo que lo hace experimenta el beneficio. Pero autoevalúese otra vez. Este fin de semana yo también voy a orar para usted. Vamos a orar para usted con mi esposa para que su evaluación sea la correcta. Verá que le va a dar paz y le va a dar tranquilidad. Hay cosas que usted... Bueno, yo hablé de todo este tema con el apóstol, hablé con él, por eso él la va a llamar. Y bueno, y él está de acuerdo totalmente conmigo, está totalmente de acuerdo. Así Muchas que gracias, hermano Agustín. póngase en manos de Dios y espere la llamada que llegará. Adelante, hermana Nayib, y discúlpeme que le hice un atraco aquí. No se preocupe, hermano Agustín. Es muy importante esta parte donde dice evaluando la plenitud espiritual y el estado fructífero, condiciones para el crecimiento. Es muy importante que siempre lo estemos leyendo, porque a veces de repente estamos en alguna de esas situaciones que están allí y ahí está la solución, como usted se lo decía a la hermana, aumenta tus oraciones, busca a Dios y confía más en Él y sigue su camino y sus tiempos mientras mantenemos un motivo puro. La oración no está de más, lo decía usted. La oración nunca es mucha. La oración, cada momento, cada segundo, Dios siempre está allí para escucharnos, porque Él quiere escucharnos. Él quiere que nosotros le digamos lo que necesitamos, a pesar de que Él sabe. Entonces, orar cada momento, todos los días y cada ratico no es suficiente. En eso debemos de enfocarnos. Y como también nos decía nuestro pastor Quispe, debemos de estar siempre engrosando ese hilo espiritual, leyendo el catecismo, leyendo la Biblia, hablando de la palabra que nuestro Padre Celestial nos da cada domingo y cada miércoles para que eso siga, continúe ese hilo, en vez de ser un hilo, se hagan sesiones por allí. Entonces, eso es nuestro trabajo, aparte de conocer nuestros dones espirituales. Ajá, continuamos. Dice, si Hermana tiene, Nayibe, dígame, ¿me ¿cómo no, permitiría un hermanita? ¿Cómo momentito? está? Claro que sí. Gracias. Mire, en el tercer punto hay una cuestión muy importante a tomar en cuenta. Y si me permiten, aquí hay algo que subrayar. Dice, sigue su camino y sus tiempos, mientras mantienes motivos puros. Significa que también podemos usar nuestros dones de una forma Eso, errónea, ¿sí? Entonces, la motivación pura sería el llevar a las almas lo más cerca de Cristo posible. ¿Cuál sería una motivación impura? El la dirigirlas hacia otra, nosotros. Liderar hacia nosotros mismos es la primera parte que puede manifestar impureza y que a la vez echa por tierra cualquier esfuerzo de agradar a Dios. Tomemos mucho en cuenta eso, por favor, como siervos, como hermanos, lideremos siempre y llevemos con todas nuestras fuerzas hacia Jesucristo a las almas, con cualquiera de nuestros dones, con cualquiera que tengamos. No lideremos hacia nosotros mismos, no a que mi imagen sea exaltada o a que mi nombre sea resaltado. Al fin de cuentas, el mensajero no importa. Puede ser cualquiera de nosotros un mensajero, lo que importa es el mensaje. Entonces, esa motivación pura, el mantenerla pura, es nuestro trabajo de todos los días, porque siempre el diablo está susurrando. Y en cada uno de los dones también leemos las cuestiones que hay que tomar en cuenta también como un peligro, ¿sí? Entonces, en esa parte sí quisiera que cada uno reflexione hacia sí mismo, porque a mí, yo no hablo por terceros, yo hablo por mí, ¿ya? Yo hablo por mí porque en muchas ocasiones de pronto cuando alguien le dice, qué bien cantas o qué lindo arreglas el altar,
Entonces empieza el diablo a hablarle a nuestro propio yo, al viejo Adán. Y de repente dicen, este siervo tiene un don tan especial de la palabra o es una persona que tiene mucha fluidez verbal, para poder explicar las cosas. Y de repente el diablo ya empieza a usar en el oído, uy, qué bueno eres. Ay, mira, y todo empieza a tomar un rumbo que no debería. Tomemos mucho en cuenta esto, por favor, que es un peligro real de que la obra de Dios en realidad no llegue a la terminación deseada o no se produzca el efecto deseado. Siempre tenemos en cuenta la frase de nuestro apóstol mayor que dice, si un siervo o alguien en general, digámoslo así, en términos generales, no practica lo que predica, entonces esa prédica o esa práctica es absolutamente nula. No hay un lugar intermedio. Entonces, concienticémonos de esta parte que tenemos que mantener nuestra motivación pura. Cada vez que venga a querer intervenir en nuestro ego, plantémosle un alto, digámosle no, mi trabajo es para el Señor. No es para que me engrandezca a mí ni me glorifiquen a mí. Simplemente estamos tratando de contribuir con todas nuestras fuerzas. Queremos contribuir, no tratar. Queremos contribuir para que llegue a la terminación. Pero esto no se puede si no mantenemos nuestra motivación. Eso solamente, mi querida hermana. Muchas gracias. Y no, hermanita, mire, y quiero acotar algo sobre eso. Mire, hay algo tan, sí, tan verdadero y tan bonito y tan sublime lo que usted dice que yo creo, no sé si a ustedes les pasa, quiero comentar algo también, como dice usted, de mi propia sentimiento. Eso también se siente, hermana. Cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios y lo hacemos con ese sentimiento puro, eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros hermanos. Porque cuando yo, en mi caso, voy a hablar de mí, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que no conozco, como personas inclusive como ustedes, y yo siento esa conexión tan grande como si los conocieras desde hace mucho tiempo y creo que es recíproco, ¿no? Entonces, cuando algo es genuino, cuando nosotros trabajamos en un mismo sentir para nuestro Padre Celestial, porque yo necesito de ti, ustedes necesitan de mí porque necesitamos completar la obra. Cuando nosotros trabajamos de esa manera, no, yo creo que el diablo no tiene cabida, porque sentimos ese amor que ese hermano lo hace, ¿no? Y cuando pasa lo contrario, como usted también está diciendo, nosotros también debemos de ser partícipes para que el diablo no se interponga, porque si ha sucedido, tiene mucha razón en lo que dice, pero nosotros tenemos que ser garantes de lo que estamos aprendiendo hoy, porque con este trabajo, con esta caja de herramientas, nosotros podemos y tenemos la potestad como de erradicar esa situación cuando hay sentimientos impuros. Y lo podemos hacer de una manera sutil porque estamos aprendiendo a hacerlo. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Entonces, seamos una ayuda, como lo dice usted. Lo que nosotros demos, lo demos genuinamente y que sintamos que nuestros hermanos sientan que lo hacemos porque hablamos de nuestro Padre Celestial, no nosotros, ¿verdad? Pero si es sabroso cuando hablamos nosotros, cuando compartimos experiencia, cuando hablamos de lo que nos pasa el día a día, porque eso también nos ayuda a crecer en la fe. Y cuando lo hacemos de esa manera, lo aceptamos. Y es muy importante ese punto que usted está diciendo. De verdad, muy importante. Bueno, continuamos. Ajá, dice. Luego, después de lo que dice nuestra hermana que dice, sigue su camino y su tiempo mientras mantiene motivos puros. Si te sientes en plenitud espiritual y te encuentras en un estado fructífero o tu estación en la vida es actualmente sostenible o en este momento estás en una posición ideal para el crecimiento. La reevaluación periódica promueve que uno experimente la realización, la fructificación de manera continua y crea condiciones para el crecimiento sostenible. Sin embargo, antes de que comencemos la carrera para encontrar nuevos roles en nuestras congregaciones y vidas, con base en nuestros dones espirituales recientemente descubiertos, es importante pensar si en realidad hemos aplicado nuestros dones en los roles en los que nos encontramos actualmente. Algunos dones ciertamente se alinean bien con roles específicos
con roles específicos. Ya hemos conversado sobre los dones espirituales de enseñanza y conocimiento, aunque es fácil ver cómo estos podrían habilitar a alguien para que sea un maestro de escuela dominical en plenitud y en un estado fructífero. Es necesario que todos los maestros de escuela dominical tengan estos dones espirituales para encontrar plenitud espiritual y encontrarse en un estado fructífero. Esta es una pregunta. No, vamos a ver. Esta evaluación que hay aquí, ese pequeño test, yo no he compartido ese texto Ok. para que lo hagamos, porque realmente en este grupo estamos dispersados, estamos unos cuantos en cada país, entonces es muy difícil poder hacer eso. Eso se puede hacer cuando se está haciendo el taller en una congregación determinada, aunque seamos 40, pero estamos todos allí y nos conocemos, porque nos vemos por lo menos miércoles y domingos, o por lo menos los domingos, o cuando hay algún compartir interesante, entre paréntesis, eso es una broma. Pero aquí nosotros no podemos hacerlo porque usted está en Chile, el pastor Echenagucia está aquí en Quito, y si yo le pido que haga ese test con usted y que me diga a ver qué dones Ujú. tiene usted, pues no lo va a saber Claro, porque nos conocemos. Pero si yo, para poner un ejemplo, y lo voy a poner por mí, no porque quiera que sea yo, no, sino porque estoy hablando ahora y quiero que entiendan el ejemplo. Si yo le pregunto a Mariana Araujo qué dones ve en mí, que me conoce perfectamente, que nos vemos casi todos los días, pues seguramente ella sí va a poder contestar, porque en mi forma de actuar se ven mis dones. Entonces, lo que se trata de explicar ese test es una prueba para que otro compañero te evalúe, es que cada persona que nos conoce, lo mismo en la congregación, que en nuestra familia, que en nuestros amigos, que en nuestros compañeros de trabajo, tiene que ver el cambio que han producido los dones en nosotros. Ese es el tema. Los dones no son para enterrarlos como hizo el siervo infiel, que los sí. enterró, no, son para trabajar con ellos. Y cuando se trabaja con ellos, la gente ve los dones que tienes. Siempre se puede equivocar en uno, se puede equivocar en otro, pero sí ve que hay un cambio en tu vida. Y eso lo ven todos, lo decía el pastor Quispe, y es verdad, yo lo he contado Ujú. muchísimas veces. A mí, gente de fuera, gente de otras enseñanzas, me han preguntado, Agustín, ¿qué te pasa? Estás muy cambiado. No, a mí no me pasa nada, ¿qué me va a pasar? Pues es eso, ellos se dan cuenta, la gente se da cuenta, y nosotros nos damos cuenta, o como yo me doy cuenta, por ejemplo. Yo les digo a todas las hermanas que tienen el don de intercesión, porque no conozco a ningún hermano que tenga el don de intercesión. Siempre son hermanas. Y yo quiero recalcar eso. Y eso es porque Dios sí sabe por qué y cómo hace las cosas. Y parece ser, no parece ser. Es seguro que nuestras hermanas tienen mucha más sensibilidad que nosotros. Entonces, estas hermanas que tienen el don de intercesión, no necesitan ni que nadie venga a pedirles oración porque lo necesitan, porque su don es tan amplio que pueden darse cuenta con facilidad de qué personas están sufriendo y necesitan su ayuda. Pues igual tiene que pasar con el resto de los dones. Ahora, cuidado, Pastor Quispe, porque usted tiene ahora el don de dar, y yo no sé, anoche había uno en la puerta de la iglesia con una camiseta con un esqueleto, no sé si lo vio alguien más, y pidiendo, yo digo, menos mal, yo sí me acordé, pero no dije nada, porque iba cargado. No dije nada, dije, menos mal que ya el pastor está dentro de la sacristía, porque si no, a ver cómo le dice que no le da. Pero bueno, esto es otra broma, ¿no? Esto es otra broma porque a veces hay que reírse para no llorar. Pero uno se da cuenta. Y a mí, y verá, voy a decir una cosa, yo he estado en la puerta de la iglesia y han venido a preguntarme por el pastor Quispe. Y vienen a preguntar por el pastor Quispe porque sabe que él ayuda a todo el mundo. Eso es una realidad. Aunque yo haya hecho un chiste malo,
Esa es una realidad. Se ve, nos damos cuenta, nos cambia la vida. Todo el mundo se da cuenta de que algún cambio positivo se está produciendo en nosotros. Lo mismo que se dan cuenta cuando un cambio negativo se produce en nosotros. Dice, pero bueno, cualquier eh, improperio, cualquier disparate, pero se da cuenta, ¿no? Pues igual se tienen que ver los cambios para bien. Los dones espirituales, a ver, no se trata de hablar y de hablar y de hablar, sino todo aquello que hablamos lo tenemos que reflejar en nuestro comportamiento. Creo que esa es la expresión correcta. Claro. Y eso se tiene que ver. Y para eso sirve esa evaluación que hay ahí, pero como estamos lejos, no tiene mucho sentido hacerlo. Por eso yo no la hice. Así que continúe, pase más adelante. Las preguntas para conversar, hermano Agustín. Sí, a ver. Sí, porque ya viene ahí los resultados que es Bueno, pero la mire una evaluación. cosa. Las Ajá, preguntas estas para exacto. contestar son los deberes que Para siempre acá. nos llevamos para casa, para la semana. Ok. Hay que leer las preguntas y contestarlas en nuestro librito, que todos tenemos nuestro librito. Entonces no tiene mucho sentido que lo hagamos aquí. No, yo lo digo por la hora, no sé si continuamos o usted me dice. Sí, podemos seguir 10 minutos más. Ok, entonces, bueno, las preguntas que están allí, cada quien las lee y las puede responder como lo vienen haciendo. Aquí hay Luego una lectura de creo que Colosenses 1:10. aquí está ya. A la hermanita está por allí para que lo lea, la hermanita que nos ayuda. La hermanita Gisela, Sí, claro. ¿En qué parte está? Perdón, es que no encuentro donde dice tal colonesenses. si ¿Qué tú parte está? tienes, Perdón. Cuando terminan las preguntas, sí, al terminar las preguntas, al final dice Colosenses 1:10. Colosenses, ya. Ok, Colosenses 1:10. Colosenses. Corintios, pero en el mismo libro de los dones, Gisela, ahí lo tiene. está escrito en el verde. mismo libro de los... Sí. Perdón. Es que me he saltado hojas. Ah, qué bien. Con razón no encontraba. Se me han pegado dos hojitas y no encontraba. Leo la parte entonces. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso Esa es la es. parte que está escrita. Sí. Vamos, hermana, déjeme ver. Luego, luego de Déjeme allí ver venimos, déjeme ver un momento, a ver ya, ok, cómo ok, sigue. No, verifique ahí, hermano. vamos a quedarnos aquí, hermana Nayibe, porque Ok, para terminarlo hoy no se puede. Entonces nos exacto. quedamos en profundizando y la próxima semana terminamos con los dones. Hay dos dones para estudiar, de conocimiento entre ellos, y ya terminamos, pero podemos, no, debemos de pedir aportaciones sobre todo esto. Hermana Noemí, apórtenos algo Sí, usted, claro. por favor. Sí, hermano Agustín, disculpe, no la escuché. Que nos aporte todo, sobre todo lo que hemos hablado esta noche, en Ya. creciendo nuestros dones. El tema es creciendo en nuestros dones. Bien, La hemos, la hemos, la hemos encontrado en este momento. Seguro que estaba atendiendo a alguien, no estaba vendiendo algún Sí, medicamento. Bueno, no, no, Sí, no, hermano Agustín, no se preocupe, disculpe. no se preocupe, que bastante hace usted. Pastor Israel, usted sí nos ha seguido atentamente. A ver,
sobre todo, Sí, sí, en el contexto general de todo lo que hemos hablado. pues todo lo que entendí, pues a mí lo que me quedó mucho es lo que nos explicó nuestra hermana Mariana en esa parte que dice, sigue su camino y sus tiempos. Es una parte que en verdad debemos ponernos a pensar mucho, debemos. Y eso nos va a enseñar a tener una enseñanza diferente, un aprendizaje diferente para nuestros dones. Jesucristo quiere que llevemos su ejemplo y creo que cada uno de nosotros podemos, a hoy que estamos aprendiendo a poner a relucir nuestros dones espirituales en plenitud, en un estado fructífero, que todo esto dé frutos para los demás. Si nosotros queremos crecer espiritualmente con nuestros dones, como dijo nuestra hermana, no es para mirarnos individualmente, no. Decir yo, solo yo y nada más que yo, sino que tener humildad, mucha humildad para los dones, mucha humildad para enseñar a nuestros hermanos. Como siervos también no somos perfectos, pero queremos a hoy aprender mucho, hasta de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en estas charlas. Es un gozo que me llevo para, para esta enseñanza. Como dice, plenitud espiritual, que seamos plenos en esto, que seamos serios. Tal vez yo digo, pido tal vez disculpas porque no he podido asistir a las otras clases, pero uno se tiene esa preocupación, se tiene ese anhelo, pero siempre digo, el diablo también nos pone muchas cosas que nos aleja en estas charlas, pero nuestros pensamientos están seguros, están dirigidos a Dios, están dirigidos con ustedes, que todos queremos tener el mismo propósito en crecer en sabiduría con nuestros dones, y no solo con nuestros dones, sino que mucho más allá, mucho más lejos. Todo tal vez es una incógnita para cada uno de nosotros expresar qué será de aquí a un futuro. Como escuchamos de nuestro pastor Kish, tuvo cambios en sus dones. Y todo esto es una enseñanza, ¿no? Todo esto es algo bueno, algo maravilloso. Y como digo, la humildad es lo que nos lleva a la enseñanza y al conocimiento. Eso puedo compartir mi hermano Agustín, hermanos, siervos, hermanas. Es una Mira, alegría, dos cosas ¿verdad? para decirle, pastor. Primera, voy a volver a poner esta noche en el grupo el link donde semana a semana se están poniendo las clases grabadas con el objeto de que los que no hayan podido asistir a una clase puedan conectarse y ver esa clase grabada en video, incluso en video. Eso por un lado. Y por segundo, por otro lado, quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene el don de la artesanía? ¿Yo? Ujú. Sí. Esto lo he hecho a propósito. Él vive en otra ciudad, ¿eh? Él vive en otra ciudad y nos hemos visto en persona, nos hemos visto 3 o 4 veces, no nos hemos visto más. No nos hemos visto más. Hasta hace muy poco, junto con el apóstol Flores, tuve la bendición de compartir en su casa con su familia. Bueno, le voy a decir que la esposa también fue facilitadora nuestra de los dones espirituales. Eso te voy a decir. Pero yo le veo en la cara el don de artesanía, igual que se lo veo a su abuelito, al evangelista Castro. Y si no, prueba de eso es la casa que usted tiene. Prueba de Sí, eso es la casa que usted tiene, porque tiene una casa a- artesana, hecha de todo en artesanía.
Y es un sueño, es una maravilla. Pero ahora que estábamos hablando de que los dones se tienen que ver en la cara, yo lo estoy mirando, lo estoy escuchando mientras habla y lo estoy viendo, porque además estoy viendo algunas partes de su casa, estaba viendo mientras él estaba hablando y se le ve. Eso tiene que ver todo el mundo en nosotros, los dones que tenemos, porque eso significa la plenitud. La plenitud significa eso. Bueno, Sí, más, perdón, el gran ejemplo que tenemos de los animales. sí, En también. verdad es algo que nos enseña mucho. Ujú. Nosotros tenemos que ser, o sea, en lo que tenemos, dirigirnos a eso, con seriedad, con plenitud, con obediencia, para poder servir a los demás. Esa sería la Es, lección que tendríamos que sacar esta noche todos en claro. Esa sería. Así es, así es. Perdóneme, le voy a preguntar a otro siervo joven. Pastor Bonilla, buenas noches. Bueno, Agustín, buenas noches. ¿Usted qué opina de todo este tema? Bueno, mi hermano, de todo este tema hay algo que a mí me llamó la atención, que en una parte decía sobre hacer ajustes apropiados y positivos nos ayuda a asegurar la salud y la felicidad continuas y a preparar el camino para el crecimiento futuro. Así es. Esto lo podemos complementar con lo que debemos de hacer siempre una evaluación continua en nuestra vida. ¿Para qué Ujú. necesitamos esta evaluación continua? Para poder hacer estos ajustes que nos recomienda la guía. Para Y seguir bueno, los creciendo. ajustes dicen que tienen que ser positivos. ¿Por qué tienen que ser positivos? Porque justamente es como dijo nuestra hermana Mariana, varias veces nuestro ego, nuestro orgullo no nos deja ver que estamos yendo por el camino correcto o por el camino equivocado. Y por eso debemos de hacer los ajustes de manera positiva, para poder continuar en nuestro crecimiento, para poder seguir adelante y poder, bueno, mejorar en el uso de nuestros dones, como es el caso, y también, como hemos escuchado, en nuestra vida material hay una mejora para nosotros. Bueno, mi hermano, eso es lo que más me llamó la atención en esta noche en la sesión de hoy día. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Evangelista López, usted no lo había visto hasta ahora, pensé que no estaba con nosotros hoy. Buenas noches, buenas noches, hermano Agustín, buenas noches con todos. Buenas noches. No sé el tiempo que La, lleva, pero algo nos podrá aportar. sí me conecté un poco tarde, estaba de mecánica, estaba ahí. Mm, En sí, para mí fue lo que me tocó fue, ¿aló? sí, sí, ¿Escucha? sí, sí. Lo que me tocó fue esta parte, o sea, que quienes no se sientan a gusto deberían de pensar, ¿ya? Eh, cuán productivo, cuán fructífero es, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien en la comunidad no se siente así? O sea, eh, en su espacio, en su desarrollo. Entonces, la experiencia en la comunidad no es tan agradable porque no se halla en su lugar. Quizás nosotros nos sentimos bien en la comunidad porque, bueno, tenemos una, una definición en una tarea, pero hay muchos hermanos que no están en la jugada, se podría decir, ¿ya? Que hay con ellos, entonces no se sienten bien, bueno, ¿cuál es el mensaje? Entonces, a continuación viene la respuesta, o sea, orar fervientemente, acercarse más a Jesucristo, y esa es la recomendación, y eso viene a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través del apostolado en cada servicio divino, viene esa orientación, pero eso es una medida de gozo, como lo hemos escuchado ahora, de alegría, de plenitud, el poder estar en una actividad que pueda desarrollarse. Una comunidad donde todos
tienen algo para hacer, es una comunidad feliz, es una comunidad eh, con una buena vida. Pero si no hay si alguien no está en su actividad, no es que todos tienen que estar haciendo algo, pero bueno, podemos un poquito no ser tan indiferentes a veces en ello y pensar un poco más en ellos también. Pero yo difiero de usted. No todos tenemos que estar haciendo. Cada uno ocupamos, somos un miembro del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos que cumplir nuestra función y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia. No puede haber nadie que no tenga nada que hacer. El propósito de Dios es uno para cada uno de nosotros y ese es nuestra obligación cumplirlo. Ahora, a lo mejor podemos llegar a pensar alguno en algún momento, yo, que yo sepa, yo no tengo ningún propósito de Dios para mí. Entonces hagamos introspección, autoevaluémonos, porque es que algo estamos haciendo mal, algo. Y si no sentimos la plenitud espiritual y somos felices y nos sentimos a gusto donde estemos con el trabajo que Dios nos ha encomendado, debemos autoevaluarnos, porque algo no está bien. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Evangelista, muchas gracias. No sé quién me queda. Hermana Diana Reyes, de Venezuela. Buenas noches. ¿Qué tiene usted para aportarnos de todo lo que ha escuchado esta noche? Que es muy cierto, todo. Yo le comenté en una oportunidad que yo había ayudado en la escuela dominical Ujú. como maestra y no, para nada. No me sentía a gusto, eh, incómoda, de hecho hasta se me quitaban las ganas de ir al servicio porque decía, ay no, después tengo que enseñar, que no, no quiero. Fue bastante incómodo. Pero bueno, luego cuando dejé de la enseñanza, este, bien, o sea, me sentí a gusto nuevamente, porque no tengo ese don. ¿Y qué dones tiene usted Y me ahora en gustan esta los niños. evaluación? ¿Qué dones descubrió en esta Intersección, evaluación? Sí. fe y dar. Ujú. ¿Cuál es el primero? ¿El primero cuál? Intersección. Intercesión. Sí. Y se confirma lo que acabo de decir hace un ratito. El don de intercesión parece ser que solo las mujeres lo tienen, por la Sí. sensibilidad que tienen. Pero está muy bien. Y el don de dar también. Ya le pasaré el número de mi cuenta del banco, por si acaso se equivoca algún día. No, 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 es una broma. Dar no se refiere solo a dar dinero, que también la obra necesita de nuestras aportaciones, pero se puede dar mucho espiritualmente. Dar, yo que sé, a una persona que está necesitada de una palabra de aliento, pues dársela en ese momento es poner a ejecutar el don de dar también. No simplemente es dar dinero o dar ayuda, que se conjugan muchos, fíjense, y son importantes todos los dones, se conjugan muchos dones en conjunto. Dar, ayudar, todos esos van unidos todos los dones. Hermana Noemí, ahora encendió la cámara. ¿Qué Sí, quiere decir ahora? sí. Sí, hermano Agustín, justo escuchaba a la hermanita y es muy cierto. Por ejemplo, un caso mío, ¿no? Cuando yo llegué a Lima, busqué la iglesia por mucho tiempo. Yo quería hacer de todo, ¿no? Y quería limpiar el altar, quería acomodar las flores y todo. Pero es muy cierto, porque cuando tienes ese don, la verdad, a veces yo era muy sensible y yo lloraba y decía, ¿por qué no me sale a mí tan bonito las flores como la otra hermanita? Porque la otra hermanita era espectacular, muy hermoso su arreglo floral. Y yo decía, pero ¿por qué no a mí? Y me ponía a llorar. Siempre he sido un poquito sensible. Y yo iba con mi prima y mi prima me decía,
ya, bueno, y me pregunto, pero estás limpiando, sí, pero yo también quiero adornar el altar, qué hermoso le sale. Pero luego, pues cuando ya retomé, o sea, los dones espirituales, entendí que pues eso no era mi don, pero sí era muy sensible cuando venían los hermanitos así o me contaban sus problemas. Y yo la miraba, yo era muy, sumisa, no era mucho de hablar. Yo la miraba nada más, pero luego me ponía a orar y decía, y siempre oraba por ellos, ¿no? Y cuando ya pues descubrí cuál era mi don, y ahí di toda la razón y dije, esa era mi don. Mi don no era pues, en sí tampoco no me gusta mucho lo que son arreglar, no tengo ese don, o sea, ni hacía, ni dibujar, tampoco, no soy de dibujar y tantas cosas, no tengo eso, pero sí, pues, ahí entendí que pues para Dios, tenía que trabajar en otra cosa, ¿no? Y hoy por hoy, pues, me doy cuenta de todo eso, y a veces nos frustramos en el momento, porque uno quiere hacer muchas cosas, pero si no te sientes plena, no te sientes, cuando tú vas y arreglas, lo haces, pero lo haces porque tienes que hacerlo, pero no sientes esa sensación, pero cuando tú estás en tu don, en lo que es tuyo realmente, en donde tú puedas trabajar, pues te sientes plena. Y yo cuando me pongo a orar por alguien o cuando a veces hasta mi propia familia me llama, a veces, Mami, vamos a orar, o mi hijita está mal, o se va de viaje, yo me siento tan satisfecha y digo, ay, gracias Señor, gracias por darme este don. Pero a veces es eso, ¿no? Como que te juega un poquito en contra porque yo mucho oro por muchas personas, pero a veces me olvido de mí. Y de repente creo que ahí estoy haciendo un poquito mal. Y bueno, pues hermano, eso quería aportar que cuando uno pues está en su don, uno se siente plena, satisfecha, se siente muy bonito que la otra persona pues ayude a esa otra persona en ese sentido, ¿no? Eso Pero, quería aportar. pero en usted, por ejemplo, bueno, igual yo juego con ventaja porque ya hace años que nos conocemos, ¿no? Pero en usted es muy fácil darse cuenta de los dones. Yo no lo voy a decir aquí esta noche, pero si después me acuerdo, se los voy a escribir en la próxima evaluación por dónde van a ir los dones que usted va a descubrir. No lo voy a decir esta noche por respeto, porque tiene usted que orar y tiene que hacerlo. Pero cualquier persona de las que la conoce, que sepa su forma de vida, su trayectoria, es facilísimo darse cuenta. Facilísimo. El don de intercesión no lo va a perder, no se le va a ir para abajo, no tenga miedo, ese se va a quedar ahí arriba. Pero hay otros dos dones, entre dos dones o tres dones va a estar fluctuando los que va a descubrir de nuevo. Ya se los voy a decir yo, ya se los voy a decir. Y aquí no me voy a equivocar. Igual que cuando la hermana Nayibe vino una noche y me dijo que todos los dones los tenía con 28 puntos. Dije, Dios mío, esto es un milagro. ¿Qué has hecho aquí? Le pides que trabaje con 28 dones al mismo tiempo. Puede ser. No, perdón, 18, pero con 28 puntos. Los tenía con la máxima puntuación. Yo me reí aquella noche, se me escapó una sonrisa y le dije, discúlpeme, hermana, pero esto lo nunca he visto. Esto es algo fuera de serie. Lo mejor que puede hacer es tranquilizarse, orar, encerrarse en su cuarto, orar y con tranquilidad contestar las preguntas de nuevo. Claro, ahí se calmó todo, se arregló todo. Pues usted igual, a usted se le nota en la cara, como se le nota a la hermana Nayibe, como se le nota al pastor Quispe, en fin, yo a todas las personas que tengo cerca, que tengo un conocimiento de ellos, pues más o menos los tengo a todos catalogados. Entre otras cosas porque he participado también en los cursos para descubrir sus dones, ¿no? Y como Dios me dio una memoria privilegiada, pues me acuerdo de muchos dones de todas las personas. De Perú, yo recuerdo del primer grupo de Perú, recuerda que éramos 100 en Perú. Y yo recuerdo al anciano Lucio, a todos, al anciano Roca, a todo al obispo Robles, me acuerdo de los dones del obispo Robles. Y tuve la suerte en un grupo de Perú pequeño que hicimos con las hijas del apóstol Díaz, que participó la esposa del difunto obispo Robles.
Y empezamos a hablar y yo le dije los dones que tenía su marido. ¿Y usted cómo sabe? Pues no lo sé por qué, pero lo sé. Y ya no vivía su esposo, ella no vivía. Entonces, se tiene que ver, toda la gente que tenemos a nuestro alrededor tiene que darse cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. Tiene que darse cuenta, porque eso se ve en la cara. Yo ya no le quiero dar más la lata con todo esto. ¿Alguien quiere aportar algo más? Si no, cerramos la sesión aquí y nos vamos hasta el próximo jueves a la misma hora. ¿Alguien quiere aportar algo más? Hermanito Agustín, Dígame, hermano hermanita Blanca. Agustín, Vecina, dígame. a la esposa del pastor José y el pastor José no sé si ya evaluaron sus dones, porque A les ver, faltaba. pero preguntémosle. Pastor Echenegucia, Buenas noches, mi hermano, buenas noches, pastores. ¿ya terminaron de hacer la evaluación de sus dones? Todavía estamos en eso, porque estamos, parece que como le conversé, pues el trabajo poco a poco, o sea, llego tarde y se me hace complicado. Pero dedique Pero un sí, ya ratito. estoy casi, ya casi. Un ratito dedíquele para terminar. Para Sí, terminar, sí, porque es muy importante, si no, usted nos está escuchando y no puede casi ni llegar a comprender de qué estamos hablando, porque todavía no los ha descubierto, no se ha puesto a trabajar con ellos. Pero usted sí, también, sí, claro. a mí me parece que usted también tiene artesanía, ¿Perdón? que usted creo que también tiene el don de artesanía. Algo así, No, no, de no tal como, pero sí tengo los dones, pero hay que, como dice, terminarlo de descubrir. claro que no, pero primero termine la evaluación y luego empiece, en el momento que usted los vea y se lo crea, empezaremos a notar en su rostro cuáles son los Sí, dones que es tiene. que cuando el apóstol nos hizo el sellamiento, él, me acuerdo que el pastor nos decía, cuando el apóstol le imponga la mano en la cabeza, cuando el apóstol le diga cuáles son sus dones, eso nunca se le debe de olvidar. Y yo recuerdo clarito cuando el apóstol Díaz, fue cuando tuvimos el santo sellamiento con el apóstol Díaz, el apóstol me dijo, bueno, hoy el don, su don es el don de dar, de ayudar. Clarito me acuerdo. Y entonces cuando terminamos el servicio divino, el pastor me llama, me dice, ¿te acuerdas del don que te dio el apóstol? Y yo le dije, oye, yo no me acuerdo bien, pero ya, y después me acordé. De hecho, lo escribí en un libro, lo escribí en mi casa, lo escribí en un libro. Y con tantas cosas, bueno, cambiando de un país al otro, la cuestión, los libros, bueno, eso se me trajeron unos documentos, pero sí me acuerdo claro cuando el apóstol dijo, su don es el don de dar y el don de ayudar. Y eso nunca se me olvidó. Qué bueno, son muy importantes, ¿verdad? Porque el pastor Echenegucia y la hermana Marjorie, ¿no? Marjorie. Resulta que Maurice. Marjorie, es que tienen unos nombrecitos que es para pensárselo dos veces. Pero bueno, yo pongo toda mi buena voluntad, discúlpeme si me equivoco y todo eso, pero mi No buena se voluntad preocupe. la pongo. Ellos sí tienen el No, don de no, dar y el don de ayudar, porque fíjese que es bueno. Aquí ya hace frío por las noches y los miércoles cuando vamos a la iglesia, ellos van con su termo de café para repartir un cafecito al final, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ve cómo se ven los dones. Se ven, es verdad. Pero yo creo que tiene alguno más y tiene que terminarlo. Y usted termínelo. Si usted me sí, promete que termine esta semana, yo el lunes me paro a conversar con usted un rato y le digo qué más dones veo. sí, sí, esta semana terminamos y ya yo le estoy avisando ya para culminar. De Y acuerdo. bueno, y otra cosa, y para aportar, bueno, es como decía la hermanita, sanamente, pues, o sea, los dones hay que mostrarlos sanamente. ¿Por qué? Porque realmente los dones los da Dios. Dios es el que da Eso los sí, dones. Y claro. nosotros somos los que tenemos que terminar de desarrollarlos. Es Eso. como cuando nosotros agarramos, sembramos, plantamos una semilla
en la tierra y las semillas solas no van a nacer, pues. O sea, tenemos que nosotros irle regando, colocándole el agua, el fertilizante, y después cuando ya ella empieza a brotar, empieza a echarle fertilizante para que las plagas no la contaminen. Y así deberíamos traer nosotros los dones. O sea, alimentarlos cada día. O sea, no solamente Dios me dio el don de dar, el don de ayudar, porque muchos hermanos que tienen dones, sí tienen dones, pero no los, o sea, no los desarrollan completamente. ¿Por qué? Porque se quedan allí, o sea, solamente porque, un ejemplo, por decir, yo digo, bueno, yo tengo el don de la enseñanza, ok, soy maestro de escuela dominical, pero tal vez no tengo el don del amor, no tengo el amor para mostrarle a los niños, o sea, que yo soy la maestra, o sea, hay que tener el tacto del amor y tener el tacto de la enseñanza, o sea, que tenemos que trabajar en desarrollar uno con el otro, pues. O sea, para que los dos trabajen juntos, o sea, trabajen en granado, porque nada hago yo que decir, bueno, yo tengo el don del amor, pero realmente cuando me toca dar el amor no lo doy. Así es, Entonces, de nada vale, así de es. nada vale. Oiga, y me estoy acordando de una cosa, pastor. Usted y yo tenemos algo en común. Y ¿Qué es será? que los dos fuimos sellados por el difunto apóstol Díaz. Sí. ¿De acuerdo? Y Todos yo mis hijos, he tenido la bendición de desarrollarles el taller de los dones a sus hijas. Y imagínate. ya no vivía él, claro. Ha sido el año pasado o el anterior, fue ya, no recuerdo. Una noche me llamó el apóstol Flores y me pidió que llamara, que hablara con el pastor Carlos Medina. Yo no sabía ni quién era. Pero bueno, al día siguiente me llamó el pastor Carlos Medina y me dijo que era el esposo de una de las hijas del apóstol Díaz. Y tuve esa bendición de desarrollar. Y muchos de los que estamos aquí, el pastor Quispe asistió a alguna de esas clases, el evangelista López también, mucha gente asistimos allí y tuvimos esa bendición. Así que ya sabe, tenemos algo en común. Fuimos sellados por el mismo Y, no, apóstol. y todos mis, o sea, todos mis hijos, mis cuatro hijos y mi esposa y yo fuimos sellados el mismo día por el apóstol Díaz. Y de hecho, 3 días antes de fallecer el apóstol Díaz, él me visitó, él estuvo en mi casa, estuvo con el anciano de distrito, tuvieron 2 evangelistas y tuvo un pastor. Y ellos estuvieron en mi casa y a los 3 días fue que tuve la noticia de que el apóstol Díaz falleció. Ya, pero yo también tuve la bendición de que estuviera en mi casa varias veces, pero uno, una de las almas que tanto oraron por mí para que yo me entregara al Padre y viniera a la obra fue él. Yo cuando lo conocí no estaba en la iglesia, ¿no? Simplemente me invitaron un día que estaba aquí en Cotocollao y yo fui al servicio divino y después me invitaron a un almuerzo y me sentaron a su lado en el almuerzo. Y conversamos, toda la tarde conversamos y ese mismo día me invitó a ir a su casa a Perú, iba a decir, a Venezuela. A Venezuela. Ese mismo día me invitó ya, sí. Por lo tanto, tengo mucho que agradecerle a él, a sus enseñanzas, aunque no compartí tanto tiempo, por ejemplo, como he compartido con el apóstol Flores, compartí poco porque yo no quiero fallar, pero creo que un año y medio después de sellarme, de bautizarme y de sellarme, un año y pico después, o sea, compartí, me parece que fueron 3 viajes o 4 viajes de él acá a, a Ecuador, pero le debo mucho y tengo muchas cosas suyas que aprendí de él y que las guardo, pero con mucho cuidado y con mucho tino, porque sí, porque son un gran tesoro para mí y las guardo al lado de las que guardo de mi mentor, del evangelista Araujo, el papá del que usted conoce. Pues sí, también lo conoce, lo ve en la iglesia, el viejito. Sí, lo Sí, ve en la sí. iglesia los domingos, claro. Entonces lo llevo, eso lo llevo todo en mi corazón y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer a esas personas que hayan
sido influyentes en mi camino y en mi vida. Cortemos aquí porque esto se va para largo. La hermana Nayib y la hermana Patricia ya están llegando casi a las 12 de la noche. Casi a las 12 de la noche están llegando ellas. Así que vamos a terminar. En Chile son 9, 10, 11 y 40. Claro. Pastor Quispe, Sí, hermano Agustín, dígame. que pensó que se iba a ir de vacío, ayúdenos con la oración final, por favor. Ya. Amado Dios y buen Padre, en tu presencia, Señor Todopoderoso, para honrar tu nombre, para decirte gracias, Señor, por la paciencia que tienes, gracias por la enseñanza que pones en nuestras vidas, la enseñanza, Señor, a través del ministerio del apóstol, la enseñanza que viene a través de Se fue. listos para permitirnos compartir con nuestros hermanos. Gracias por permitirnos estar junto a tu amado Hijo en este momento. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir la presencia de tu amado Hijo y podemos sentir la presencia también del Espíritu Santo. Permite que ese Espíritu nos dé luz, vida, y que esa vida, esa luz, podamos compartirla con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Permite que podamos llegar al final de la meta para poder tener la corona de la vida eterna. Ayuda a todos nuestros hermanos para que podamos mirar y sentir la espiritualidad que tú nos quieres enseñar. Permite que podamos transmitir también el mensaje limpio y puro, Señor, a nuestros hermanos para ayudar también, Señor, en la madurez, para que podamos todos llevar frutos, frutos buenos y agradables en tu presencia. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ya.